En este lugar, precisamente en el sector que ahora, mediante la construcción del túnel para el tren que pasará por bajo Gotemburgo, en esta calle llamada la calle de la Casa del Baño, porque aquí un industrial hace ya varios siglos construyó una de las primeras casas de baño público, aunque ese no era su rubro central, pero lógicamente si alguien piensa en una casa de baños, lo que se hacía necesario proveer era toda la instalación sanitaria, tanto la entrada y salida del agua como los artefactos, baños, tinas de baños y duchas que se hacían en esta zona, en la fábrica del industrial de apellido Keiler, un inmigrante que en cerca de medio siglo había desarrollado aquí en este sector su industria, la que proveía de todo lo imaginable en aquella época, desde los artículos necesarios para la cocina, es decir, para cocinar los alimentos, ollas, sartenes, el mismo aparato de la cocina y un sinnúmero de otros objetos. Esa pequeña industria creció en ese sector, y cuando Keiler solicitó a la comuna la posibilidad de ampliarse hacia terrenos colindantes que en aquellos años tenían un destino muy incierto, porque eran construcciones en madera, bodegas destinadas a almacenar productos que llegaban al puerto, que muchas veces ni siquiera se retiraban. Pero allí la comuna, es decir, funcionarios, burócratas, encontraron que era más interesante otro proyecto que se les ofrecía en el momento y le negaron la posibilidad de ampliar su rubro aquí, lo que hizo que Keiler de un momento a otro dijera basta, y no es que fuera a abandonar su proyecto, sino que simplemente buscó otro lugar donde llevar su instalación, y ese otro lugar estaba al frente de este sector del canal. O sea, él pasó del sector sur del canal al sector norte, y es allí donde continúa la historia que vamos a relatar. Vamos a dar el nombre Keiler y la industria que se llamaba Taller Mecánico de Gotemburgo, Jetaverken Mecánica Verkstad, la calle Båthus-Gatan. Desde un sector en el centro antiguo de Gotemburgo, sector conocido como Valgraven, es decir, las zanjas que protegían la ciudad. Sobre estas piedras se construyeron las primeras fortalezas que protegían la ciudad. Hoy día, lógicamente, la historia es distinta, pero estamos justamente en el sector de la calle conocida como Båthus-Gatan, que comienza allí en la esquina, en el cruce donde están o estaban ubicados las oficinas primeras de la aduana Tullhuset. Hoy día esa construcción que asoma allá a la izquierda es el Casino Cosmopol. Así de radical ha sido el cambio de uso de algunos edificios públicos. Pero como la vida tiene que continuar,
la calle de los baños públicos, que esa era la razón del nombre, ha cambiado tanto como el resto de Gotemburgo. El mismo sentido de la vía movilización ha experimentado este entuerto de curvas y desvíos, porque tiene que dar espacio al gran túnel que se construye bajo la ciudad. Pero nosotros vinimos hoy día a esta esquina, a esta calle especial, porque es precisamente aquí donde se puede decir que comienza la historia de lo que serían después los grandes astilleros de Gotemburgo. Es decir, comenzó aquí en la ciudad, en esta orilla, la orilla sur. Y quien llevó a cabo esa tarea fue un industrial de origen inglés, Keyler, que se instaló aquí con su taller mecánico, porque esa era su especialidad: reparar y construir todo artefacto de metal que fuera necesario para la vida de los ciudadanos en aquel entonces y atender las necesidades de los pequeños empresarios o comerciantes. No era su idea central construir naves, barcos, simplemente seguir desarrollando su iniciativa inventiva, proveyendo al habitante de la ciudad, de otras ciudades y de otros países, de cuántos elementos metálicos fuese necesario para el desarrollo de una vida normal, común. Es decir, que en toda casa hubiera ollas y sartenes y todo lo que conlleva, incluida la reconocida, como nosotros decimos, la cocina, el artefacto donde se cocinaban los alimentos, que se hacían aquí en sus talleres y de hierro fundido, forjado. Ese era su rubro. Cuando la expansión de su actividad comercial e industrial requirió de ampliaciones para tener más operarios trabajando en su faena, él solicitó a la gente que en ese instante representaba el llamado gobierno comunal, que no era realmente una entidad muy democrática ni abierta a ciertas demandas que algún industrial pudiese plantearle. Todo aquello que sonara a transformar o mover demasiado los sectores que en parte tenían como interés central permitir que los grandes potentados de la época, los propietarios de empresas, tuviesen sus viviendas en el sector libre de tanto sonido raro, y una industria de ese tipo realmente provocaba ruido. En consecuencia, le negaron la posibilidad de ampliar su industria en el sector. Pero Keyler, que aparte de ser un hombre de iniciativa industrial, un inventor, un verdadero empresario que trabajaba junto con sus trabajadores, a los que formaba realmente, porque en aquella época no había aquí escuelas técnicas, se formaba la gente en la faena, y yo sabía que lo que él pretendía hacer tendría
un futuro, dio el salto que lo llevó a la otra orilla del canal, a la orilla norte. Y allí él compró terrenos, una gran extensión de terreno, muy barato porque era un terreno casi abandonado, que tenía solamente un uso agrícola, pero muy básico. Y es el terreno que está allá al frente, aquel que nosotros recorremos casi a diario y donde, claro, nosotros conocimos como el lugar donde funcionaron los grandes astilleros. Pero luego de una gran charla que en la semana tuvimos con el presidente del Museo de los Astilleros, conocimos en detalle esta historia y de por qué Keyler pasó de la orilla sur del canal a la orilla norte. Pero allí él continuó con su faena, o sea, él no estaba construyendo barcos, él estaba haciendo más cocinas, artefactos, empezó a construir carros de trenes, incluso llegó a armar unas primeras locomotoras. Eso era lo que él estaba expandiendo. Pero de pronto surgió esa pregunta que cambió la historia: si era posible reparar algunos barcos que llegaban dañados a este lado del canal y que aquí no había instalaciones. Y así es como la historia continuó en la otra orilla del canal. Y como nos explicaba Hans Nilsson, no todo el tiempo las ideas de Keyler fueron brillantes y exitosas. Él también tuvo fracaso. Pero los costos los asumía él mismo, porque en aquel tiempo no había banco de fomento, ni tampoco interesados en arriesgar dinero en proyectos de dudoso futuro. Esa es la diferencia entre un empresario que cree realmente en su idea y aquel otro que vive solamente especulando. Nosotros continuamos por la calle Bad Husgatan, la calle de los baños, porque esta calle ha cambiado mucho. Y en alguno de estos edificios estuvo centrada la mirada de Keyler para poder ampliarse. Pero como decíamos, aquello que no fue aquí resultó al otro lado. Hoy día aquí están trabajando en perforar el túnel que pasa por bajo de la ciudad. Y es así como la historia de hoy día tiene en aquellos terrenos que Keyler compró al otro lado de la ciudad, en lo que él en un momento quiso transformar también en una ciudad, lo que se llamó Hisingstad, la ciudad de Hisingen, pero que quedó en la etapa de construcción de las casas de madera, que se perdieron en un gran incendio, y ello cambió entonces la fisonomía de ese sector.